George Washington Carver nació en Diamante, Missouri, en una plantación de esclavos durante el año de 1864. Cuando George Washington Carver tenía 4 meses de edad, su madre, su hermana y él fueron secuestrados de la plantación durante la noche por una de las bandas de cazadores de esclavos, asaltantes que robaban para luego venderlos durante la era de la esclavitud. Fueron vendidos en Kentucky. El dueño de la plantación, que el nombre de Moses Carver, y su esposa Susan Carver descubrieron rápidamente a dónde habían llevado al pequeño bebé. Pudieron comprar al bebé de vuelta a cambio de un caballo, pero no pudieron localizar a la madre de George Washington y a su hermana. La única familia que quedaba era su hermano James. La pareja Carver decidieron criar al joven George y a su hermano James como sus propios hijos y les enseñaron a leer y escribir. George Washington Carver creció sabiendo poco sobre su madre o su padre, solo que el nombre de su madre era Mary. A una edad temprana, George Washington Carver se interesó mucho en las plantas y experimentó con pesticidas, fungicidas y acondicionadores de suelos naturales. Se hizo conocido como el joven doctor de plantas entre los agricultores locales debido a su capacidad para discernir cómo mejorar la salud de sus jardines, campos y huertas. A los 12 años, Carver dejó la granja para asistir a una escuela en el pueblo cercano de Neosho. Pero debido a de rechazos y discriminación, se mudó a un estado diferente hasta que se graduó de Minneapolis High School en Kansas. En 1880 aplicó a la Universidad de Highland en Kansas. Carver trabajó en la estación experimental del estado de Iowa, perfeccionando sus habilidades para identificar y tratar enfermedades de las plantas. Su mejor amigo ahí era un profesor republicano llamado Louis Pamel y un excongresista republicano quien era Joseph Budd. Más tarde, se popularizarían los avances científicos de George Washington Carver. Sus 2 amigos escribieron una carta al líder republicano Booker T. Washington sobre George Washington Carver, y en 1896, después de obtener su maestría en agricultura, el legendario republicano Booker T. Washington visitó a George Washington Carver en Alabama. Booker T. Washington convenció a la Universidad de Tuskegee para que estableciera un instituto de agrícola que solo podía ser dirigido por George Washington Carver. Cabe mencionar que la Universidad de Tuskegee en Alabama fue históricamente una universidad con una facultad de medicina veterinaria totalmente acreditada que ofrecía el doctorado, y más del 75% de los veterinarios eran afroamericanos. Booker T. Washington contrató a George Washington Carver para enseñar agricultura en el Instituto de Tuskegee. George Washington Carver aceptó la oferta y trabajaría en el instituto por el resto de su vida. Orgullosamente también se unió a la Liga de los Afroamericanos Republicanos, dirigida por Booker T. Washington. George Washington Carver dijo: "En una nación libre y en un gobierno de la República no se puede contener la voz de la multitud". Se sintió honrado y privilegiado de representar a la comunidad afroamericana como científico. En 1905 se le encargó montar una presentación que mostrara el trabajo del instituto al presidente republicano Theodore Roosevelt. Roosevelt quedó muy impresionado por el trabajo que le ofreció a Washington Carver como miembro y asesor del Comité de Agricultura. Carver continuó su investigación y experimentó con productos de maní y se interesó en las batatas, otro cultivo que fija nitrógeno. Los productos que inventó usando batatas incluyen rellenos para madera, más de 73 tintes, sogas, cereales para el desayuno, seda sintética, betún para zapatos y melaza.
Escribió varios folletos sobre el valor nutricional de las batatas y la proteína que se encuentra en los cacahuates, incluidas recetas que inventó para el uso de sus plantas favoritas. Incluso fue a la India para hablar con Mahatma Gandhi sobre nutrición en países en desarrollo. Continuó asesorando al presidente republicano Roosevelt y hasta los fines de su término de la política en 1919. Con el paso de los años, el presidente republicano Calvin Coolidge también visitó la Universidad de Tuskegee para buscar consejos de George Washington Carver sobre asesoramiento de agrícola. Casi una década después, el secretario de Agricultura y republicano Henry Wallace presentó a George Washington Carver al presidente demócrata Franklin D. Roosevelt. El científico George Washington Carver, sonriendo, mencionó que eran buenos amigos de su primo, Theodore Roosevelt. Después, durante la era de la Gran Depresión, George Washington Carver trabajó con Wallace para ayudar a los agricultores. La administración ayudó a mejorar el suelo de los agricultores pobres del sur. Carver produjo una serie de boletines gratuitos y fáciles de entender que incluían información sobre cultivos y técnicas de cultivo. Su legado le convirtió en uno de los más grandes científicos en la historia de los Estados Unidos.